Iglesia, buenos días. Señor me los guarde, los bendiga a todos. Un minutico que ando como. Quería comentarles antes de compartir este mensaje que todas digamos, todas ¿cómo decirles? Las cosas que Dios quiere compartir con la iglesia, las pone primero, claro, en el mensajero, la persona que va a llevar el mensaje, pero también trabaja en el mensajero el corazón, la mente, el espíritu, las circunstancias, para que la palabra sea más auténtica, ¿no? Más real, porque pues después de tantos años de estar en los caminos del Señor y de estar como pastor y como, digámosle, no digamos maestro, pero sí como una persona que comparte, que le gusta compartir la palabra, yo he llegado a la conclusión que hay cosas que uno puede explicar, que está en la Biblia, que uno las puede entender, pero que muchas veces pues no pasan de ser como una idea que uno conoce, que uno puede transmitir, pero que no pasa de allí. Es decir, hay cosas que están en la mente, hay cosas que se pueden explicar muy bien, hay cosas que son incluso muy bien sustentadas en la palabra, pero no son relevantes en la vida de uno. Es decir, se puede venir y compartir un mensaje, irnos con la idea de que entendimos, de pronto comprendimos, pero no vivimos ese mensaje. Porque vivir en la palabra no significa que uno esté en continuo sufrimiento, en continua prueba, porque muchas veces uno entiende que Dios le habla nomás a uno en medio del dolor, del sufrimiento. Hay una frase muy famosa si no estoy mal, es de Lutero. No, pues, no es de Lutero, es de otro pensador, pero dice que el sufrimiento es el megáfono de Dios, ¿no? Dice que cuando él quiere que alguien le entienda, ¿se acuerdan que es un megáfono, no? Se da cuenta que se lo ponen a usted en el oído y le gritan en el megáfono. Uno oye porque oye, ¿sí o no? Entonces este hombre decía, el sufrimiento y el dolor, ese es el megáfono de Dios y está muy claro. Pero como les decía, cuando uno necesita entender algo, le- para podérselo explicar a otros, el Señor pone en nosotros como ciertas circunstancias para uno entenderlo. Y por eso a veces, y lo he oído aquí en varias ocasiones, no es algo que les esté revelando, muchos de los que comparten la palabra me dicen a uno, miren, yo pasé por esta circunstancia, empiezan a contar el testimonio, ¿no? Y entonces cuando yo fui, descubrí que esto que estaba leyendo tenía un sentido, porque lo que generalmente le da profundidad a la palabra es el sentido que tenga para uno. Uno puede leer muchas cosas, la Biblia es un libro, básicamente es un libro, y a veces mucha gente no tiene comprensión de lectura. O sea, puede leer, pero no entiende. Puede juntar las letras y las palabras y las frases, pero no entiende. O puede que entienda el sentido normal de las palabras, pero no entiende el sentido espiritual. Estamos hablando de otra cosa. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Eh, el año pasado, creo que ya les he comentado varias veces, pues ya he estado todavía en varios temas de mi vida que están sumamente revolcados con con muchas circunstancias donde he sido confrontado realmente en mi fe.
y en lo que yo creía entender de la palabra. Pero una vez, alguna vez de todas las ocasiones en que me senté a buscar cómo conectarme con el Señor, cómo encontrar una respuesta, cómo encontrarle un sentido a lo que estaba viviendo, me encontré con un problema y es que llegó un momento en que yo le decía al Señor, yo ya no sé cómo orar. Yo no entiendo ya cómo orar aquí, porque uno como que agota todos los argumentos, ¿no? Todas las ideas, uno, si es un problema de una naturaleza o de la otra, uno como que dice, bueno, toca pedir, toca rogar, toca clamar, toca declarar, eh, toca también adorar, ¿sí? Muchas veces uno tiene digamos, como esas ideas claras, pero llega el momento en que uno se bloquea. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo yo más a Dios lo que me está pasando, lo que estoy necesitando? O si Él necesita realmente que yo se lo diga como si no lo supiera. O si yo tuviese que confesar o pedir perdón, ¿yo cómo se lo vuelvo a decir si yo vengo diciéndoselo hace semanas, hace meses, hace años? Y llega un momento en que uno se bloquea en la oración. Pues le digo, un día me tocó decir, "Señor, yo no sé cómo orar aquí". De hecho, le comentaba a mi esposa, llega un momento en que no sé qué más decir, cómo clamar. A veces se queda uno callado, pero a veces también uno necesita hablar, a veces uno necesita escuchar de Dios una respuesta, pero la verdad es que se llega a ese momento. Y yo pensé que solamente me había pasado a mí hasta que recordé en el Evangelio que los discípulos le dicen al Señor, de todas las cosas que uno le podría preguntar a Jesús, imagínese que usted tuviese esa oportunidad y él le dijera, qué quieres preguntarme? ¿Qué te viene a la cabeza que quieras saber? Y él les hace más o menos esa pregunta y ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Yo dije, "Pero, no, yo hubiera dicho, enséñame a hacer milagros, enséñame a convertir el agua en vino, enséñame a sanar personas, enséñame a hablarle a multitudes". Pero no, lo único que se les ocurrió fue decir, Señor, enséñanos a orar. Porque es que aprender a orar es básico. Y la introducción que les hago, esta reflexión, me lleva a un tema que es el tema central de hoy. Y es que en medio de lo que estuve buscando de respuestas en el Señor y de repasar muchas cosas, me acordé que nosotros estuvimos haciendo un instituto bíblico sobre salmos, ¿no? ¿Alguien recuerda? Nos fue muy bien, ¿no? Gracias a Dios creo que aprendimos bastante. Y les decía que orar con la palabra es fundamental, que ojalá aprendiéramos a hablar con la palabra, porque cuando a unos le faltan palabras, en la Biblia hay montones. Y hay muchos hombres y mujeres que han pasado por muchas circunstancias y que allí en la palabra nos cuenta cómo ellos aprendieron a entender o la voluntad de Dios o a aceptar la voluntad de Dios o a escuchar la voz de Dios o a esperar en Dios. Y entonces la reflexión que uno hace es, si esto ya está aquí, pues yo creo que está por alguna razón. Y si está por alguna razón es, aprendan lo que está allí para que se comuniquen conmigo, para que me hablen a mí, porque ese es su lenguaje, eso es la manera como él dejó establecido la forma de comunicar. Entonces, como les decía el año pasado que estaba en todas estas cosas, había algo que a mí me inquietaba mucho, o que estuve tratando como de entender un poco mejor de lo que normalmente había entendido, y era, ¿qué es la fidelidad de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? Uno la menciona mucho y uno dice es que Dios es fiel y es que Dios me responde porque Dios es fiel, es que yo puedo esperar en Dios porque Dios es fiel, es que Dios me da confianza porque Dios es fiel, pero el concepto de fidelidad, como uno lo repite tanto,
llega el momento en que uno cree que lo sabe por estarlo repitiendo. Pero cuando uno se va a definirlo, dice, defíname qué es ser fiel o defíname qué es fidelidad, uno empieza a eh, llegar a concluir que no lo sabe bien, que no lo ha entendido y que necesita entenderlo. Pero más que eso, yo le decía, Señor, en medio de la oración, yo quiero entender cómo es tu fidelidad, pero no que me lleves a un pasaje que diga fidelidad, a un pasaje que diga, Señor es fiel. No, yo quiero entender algo en tu palabra que me diga cómo es que tú nos muestras tu fidelidad. ¿Qué es la fidelidad para ti? Más o menos, esa es la idea, pero que también puede ser para mí. Entonces, resulté aterrizando en este salmo, que lo vamos a compartir, que ustedes lo conocen bien. No creo que lo podamos ver todo. Vamos a ver lo más importante, que es el Salmo 91. Ustedes lo han oído, ¿no es cierto? ¿Lo conocen? ¿Cómo? Sí, sí, casi todos nos aprendemos. Mira, este salmo tiene una historia para mí. Después les comento un testimonio que tuve de este salmo. Pero cuando yo llegué a la iglesia, pues yo venía, yo soy, creo que lo he dicho varias veces, soy nacido, criado y estudiado en Popayán. Y Popayán es una ciudad muy católica. Es una ciudad que respira catolicismo por todos lados. Hace 8 días estuve allá en un encuentro con compañeros y, y uno los oye hablar y todo el mundo tiene la misma forma en que lo criaron, ¿no? O sea, todos los temas de la Iglesia Católica están en la cultura de las personas. Entonces, pues, a pesar de eso, yo no tenía ninguna relación con la Biblia, pero sí recordaba, le estaba diciendo a mi esposa hace unos días, y recordaba que la mayor parte de las casas en Popayán tiene un atril parecido a este, una Biblia abierta en el Salmo 91. Y yo tenía un tío que era el tío rico, pues, de la familia, y él vivía, pues, en un barrio muy exclusivo, pues, en ese tiempo, pues. Y él tenía una casa muy bonita y todo, y entre las cosas que yo recordaba era en un atril, pero un atril tallado en madera con una cosa artística, por eso costaba plata, ¿no? Y encima de ese atril, que parado así como en un rincón de la sala, había una Biblia preciosa, o sea, una Biblia de esas repujadas en cuero, en metal, que tenía unas cosas brillantes, y es unas Biblias grandotas, así porque vienen ilustradas con unos dibujos en las páginas, además de un papel muy fino que huele a rosa, papel de arroz. ¿Se acuerdan que antes hacían el papel en arroz y eso, el solo aroma del libro era... Y siempre que yo llegaba, miraba por encima del atril y estaba abierto el Salmo 91, ¿no? El Salmo 91 ahí no lo leía nadie, nadie lo cambiaba, pero ahí estaba el Salmo. Porque en ese tiempo, y creo que todavía, la gente tomaba este tipo de oraciones y particularmente este salmo como un salmo de protección, ¿no? De hecho, se llama el salmo del guerrero, el salmo de la batalla, le dicen otros. Pero era curioso eso. Cuando yo llegué acá y cuando yo llegué a la iglesia, mejor dicho, yo pues obviamente era muy neófito en temas de Biblia, no conocía sino las cosas que se veía todo el mundo, pero me encontré en la iglesia, después de un tiempo, a un hermano que es pastor, que algunos lo conocen, que es Álvaro Tulande, famoso Álvaro del Castillo, es cantante del grupo Nietzsche, muy querido, un hermano que empecé a, a compartir con él, y en ese tiempo él sacó un disco de salsa cristiana. Y en ese disco que me gustaba mucho porque me gusta ese tipo de música, pues de salsa, y me gustaba que era cristiana, él tiene una canción del Salmo 91. Y entonces yo empecé,
un día que, pues, que compré el CD, le dije que él me lo autografió y todo, me fui feliz y lo puse. Cuando oigo ese del Salmo 91 cantado exactamente como está en la palabra, en ritmo de salsa. Y yo me quedé, dije, eso fue para mí impresionante. Dije, o sea que esa vaina también se puede cantar, aparte de dejarla ahí abierta. No, no, pues madre, eso es como decir como llevar la protección uno portátil, ¿no? Entonces, yo la llevaba en el carro, la ponía en el radio del carro y oía y era el Salmo, no, y yo, una maravilla. Como les digo, después les acabo de contar esa parte. Pero el Salmo 91, cuando uno lo lee y lo relee y lo hace con detenimiento, es exactamente la descripción de lo que es la fidelidad de Dios. Claro, pueden haber otros pasajes que lo cuenten, pero en esto yo pienso que vamos a concluir que sí, que así actúa la fidelidad. No, no es la definición, es que fidelidad, sino la manera como Dios entiende la fidelidad y cómo nosotros debemos entenderla. Así que el Salmo enseña sobre esa fidelidad. Cuando miraba de dónde viene la palabra fidelidad, tiene la misma raíz de la palabra fe. ¿Sí? Es decir, fidelidad es una derivación de la palabra fe. ¿Y qué es fe? Pues no vamos a inventarnos nada. Ahí en la palabra está qué es fe, ¿sí o no? ¿Qué es fe? Convicción, ¿no? De lo que no se ve, esperar lo que no se tiene en la mira. Entonces, si eso es fe, ¿qué es fidelidad? ¿No? Si fe es la base, la palabra fidelidad, ¿qué es? Entonces, cuando uno define fe, dice, si fe es esto, tener la convicción de esto, significa que la fidelidad es la ejecución de esto. Es decir, esta es la idea, esta es la ejecución, esta es el desarrollo de la idea. Entonces, si ahí dice, no, yo tengo fe, significa que yo estoy ejerciendo una fidelidad a lo que yo entiendo. En la palabra, en hebreo original, la fidelidad tiene varias palabras, varios vocablos allí. Uno es gesé, que significa lealtad. Otro es emet, que significa firmeza, estar firmes. Otro es emuná, que significa confiabilidad, constancia en lo que se hace. Entonces, uno podría concluir que para los hebreos, para el tiempo de los pasajes bíblicos que vamos a ver, eh, tener alguien estar ejerciendo una fidelidad es siendo leal, siendo firme, siendo constante, inspirando confianza. ¿Sí o no? Es más o menos la idea. Y en griego es una palabra que se dice pisteo, que también traduce más o menos lo mismo, es creer y ser fiel. Es decir, es creer en algo y ser fiel a algo. Si yo creo en algo, soy fiel a algo, que en lo que yo creo, yo tengo fidelidad. O sea, estoy en fidelidad frente a esa idea. No es fácil a veces explicar estas cosas, amados. A uno en las palabras a veces no logra uno expresar. Pero también me puse hace unos días, estaba contando también a mi esposa de ayer que nos trasnochamos, nos desvelamos oyendo, nos despertamos a la vez y nos pusimos a hablar de estas. Le dije, mira, yo me puse a ver si hay algo que refleja la fidelidad y todo eso, son los perros. ¿No? No, dice que defina que en un personaje dice, un perro es fiel, casi que uno dice, los perros son fieles, ¿sí o no? Dice, así, el perrito es fiel, pero ¿por qué el perro es fiel? O sea, ¿en qué entiende uno que un perro es fiel? ¿Quién tiene perro aquí? ¿Todos? Varios, ¿no? Yo siempre he tenido perro, pero digamos, cuando uno observa al perro, cómo actúa el perro con el amo, el perro tiene una actitud que es muy especial, que no la tiene, por ejemplo, el gato. ¿Quién tiene gato? No, yo nunca he tenido gato, pero mi abuela sí tenía gatos, mi abuela materna.
y teníamos perros. Y el gato es todo lo contrario de un perro. El gato, uno llega y el gato sale a saludarlo. Usted le llama al gato y el gato viene. Lo mira uno como... Teníamos, yo recuerdo que había un gato en la casa de la abuela que era en la embarrada, porque ese gato, pues, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero la abuela la abuela materna lo cuidaba y todo le ponía moños, ¿no? Le pone yo digo que no es para adornarlo, sino para identificarlo, porque es que ese gato después uno ni sabe quién es. Y pasaba eso, tenía un moño rojo, de esos sí, como estilo corbatín, y uno lo mira y dice, ah, ese es el gato. Pues resulta que el gato se perdía, aparecía, ¿qué se hizo el gato? Se perdió el gato, ¿quién vio el gato? Animal, como ellos son así, y aparecía a los 3 días con un moño verde, moño verde. ¿Y este animal quién le puso un moño? Era un gato, un moño rojo. ¿Ni idea? No, pues la idea era que era el gato de mi abuela, el gato de la casa, pero también era el gato del vecino, que iba para allá cuando le da la gana, y allá el hombre, allá lo adoptaban, le quitaban el rojo, le ponían el verde, comía, dormía allá, y cuando se aburría se pasaba para acá. Entonces acá, allá le tenían un nombre y acá le tenían otro, y el hombre entendía por los dos nombres. Así que, pero un perro nunca te va a hacer eso. Es muy raro que un perro primero se vaya de la casa, ¿no? Tiene que ser que se perdió alguna cosa. Y segundo, que se vaya a vivir a la casa del vecino. Eso nunca va a pasar porque el perro tiene, primero, lo primero que él entiende por ser fiel es que tiene una casa, un lugar donde vive con su amo, ¿sí o no? De hecho, el perro, ese entorno a veces son, ¿cómo se llama? Territoriales, oh, y ladran. Yo tengo uno ahí que, una fiera, pues, pero cuando hay reja, cuando ya entran ayer fueron unos señores de Movistar el viernes y no, pues ya se los devoraba, los gritaba, y apenas entraron era porque os quería saludar y brincaba, ya fui sido amigo de ellos. Pero esa es la naturaleza del perro, es la tener sentido de su casa, de su morada. Allí vive él, ¿sí o no? Y además, la otra es que cuando él se identifica quién es su amo, o quiénes son la gente de su manada, porque para él es su manada, él inmediatamente digamos, se pone en un plan de sumisión. El primero, el saludo de un perro, nunca me ha saludado así ni mis hijos ni mi esposa, como saludó al perro. Nunca. Así uno haya salido hace media hora y él güey, parece que acabara de llegar de 10 años de viaje. Y brinca y salta y festeja y se pone feliz de verlo a uno. Y uno dice, pero y brinca y salta y hace cantidad de cosas. Además tiene el instinto de ir a coger cosas para traérselas a uno, como decirte, halagarte, ¿no? Y lo otro es la compañía, es estar allí y usted se mueve en la casa y el perro va detrás suyo. Y uno hasta se olvida cuando uno lo voltea a ver, ahí está, o en el caso acá se sube a la silla o se sube a cama donde uno está para buscar y se acurruca al pie de uno y lo lame y hace cosas de esa clase. Además le decía a mi esposa que veía un rasgo particular del perro cuando es fiel, es que como él siente tanta confianza cuando está con su amo, él hace cosas que no haría nunca en la calle ni con otras personas, ni sobre todo con animales, que es echarse patas arriba, ¿nos han visto? Y se tiran así, y a veces duermen así. Y leía en la literatura de la gente que analiza pues, el comportamiento del perro que eso no lo hace sino con el que él tiene confianza absoluta, porque ningún animal expone el lado del vientre y el cuello porque es la parte más sensible. O sea, otro animal generalmente gana una pelea es volteándolos y obviamente tomándolos del cuello digamos, atacando su parte más débil, que es esa parte del vientre y de los testículos, de la parte genital. Y eso fue lo que analicé del perro.
Entonces decía, si este es una muestra de lo que es la fidelidad en un animal, ¿cómo podría ser la fidelidad de nosotros? ¿Sí? Y hay otra cosa que encontré en este estudio y es que la palabra fidelidad va muy pegada, va muy unida con una palabra que es la palabra promesa, ¿sí? Porque en la promesa está la prueba de la fidelidad de cualquiera. Si yo hago una promesa a alguien, esa persona espera que yo sea que frente a la promesa, fiel a la promesa. Y esa fidelidad a la promesa se mide en la medida en que yo cumpla la promesa, ¿sí o no? Si yo no cumplo la promesa por muy buenas intenciones que yo haya tenido al hacerla, la otra persona identifica eso como una falta de ¿qué? De fidelidad. Un ejemplo clásico, el matrimonio. ¿Sí o no? El matrimonio en realidad es una promesa entre dos. Se hacen promesas mutuas. La palabra promesa mutua se resume en un término que se llama compromiso, que significa promesa conjunta, mutua, de uno y otro. Entonces, cuando yo me hago una promesa con otro y esa persona me hace a mí a su vez otra promesa, significa que tenemos que un compromiso en torno a qué? A una promesa que nos pide que seamos fieles a esa promesa. Y claro, el problema dentro del matrimonio se mide es en la medida en que somos fieles como esposo o esposa a la promesa que nos hicimos en algún momento, ¿sí o no? Hicimos un pacto delante de Dios, el que se haya casado en la iglesia, perfecto, y el que se haya casado por civil, perfecto, porque de todas formas ese es el pacto. Pero la promesa no es con Dios, sino entre los esposos. Y cuando una de las partes de la promesa falla, entonces uno puede decir es que ese hombre o esa mujer ha sido ¿qué? Infiel. Y no hablo de la infidelidad como se conoce normalmente, que es tener una relación con otro hombre o otra mujer por fuera del matrimonio, sino a la promesa que está metida en el matrimonio. La persona que recibe la promesa espera razonablemente que el otro le cumpla. ¿Y por qué hablo razonablemente? Porque hay veces que no se puede, porque haya... Yo puedo comprometerme y hacerle la promesa a mi esposa, un día se la hice hace muchos años, de estar con ella en la enfermedad, en la pobreza, en la, en la, en la, bueno, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, ¿no? En los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, en los tiempos, todo eso es parte de esa promesa. Puede ser que las circunstancias me lleven a incumplir esa promesa. ¿Qué circunstancias? Pues nos fue mal económicamente y entonces no he podido sostener o no he podido mantener ese hogar que me comprometí, pero seguimos juntos a pesar de que no están las circunstancias para cumplir la totalidad de la promesa. Porque cuando uno se casa, uno también promete, por ejemplo, proveer para su casa o no. O dice, no, pues si usted no provee, yo no provee, ¿quién va a llevar? Tenemos que llevar. Pero a pesar de que yo no cumplo esa parte de la promesa permanece porque seguimos juntos a pesar de que esa parte no se ha podido cumplir. O puede ser que se enfermen, o puede ser que tengan ambos enfermedad, pero siguen juntos sosteniéndose el uno al otro. ¿Sí o no? Ahí uno entiende la fidelidad perfecta. ¿Sí o no? Entiende perfecto. Entonces, en el Salmo 91, yo encuentro que la respuesta de Dios
es una respuesta a su fidelidad, porque lo primero que es Dios fiel es a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo porque si Él no fuera fiel a sí mismo, no le importaría no cumplir sus promesas. Y eso también es para nosotros. Cuando uno tiene fidelidad por sí mismo, es decir, cuando uno quiere honrar su compromiso, cuando uno quiere que lo vean como una persona confiable, que confía, es posible confiar en él porque cumple sus compromisos, es porque uno también es fiel a sí mismo. ¿Sí o no? Nadie puede ser fiel a otro si no es fiel a sí mismo. Si no se, si uno mismo se dice mentiras, si uno mismo se dice engaños, o si uno tiene lo que llamamos los abogados la reserva mental, es decir, que decimos una cosa pero pensamos hacer otra, entonces no somos fiables, por lo tanto no somos fieles a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que uno ve es que Dios es fiel a sí mismo. Lo segundo que uno ve es que la fidelidad de Dios es inmediata, es efectiva y es visible. O sea, es tangible, se puede ver. Es efectiva, es inmediata y es visible. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a través del Salmo 91 que lo vamos a leer, lo vamos a estudiar un poquito, entonces vamos a encontrar cómo responde Dios en esa fidelidad. Amén. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque volvemos a la historia del Salmo 91 abierto en la Biblia en un atril en una esquina de la sala. No, la fidelidad de Dios, aunque está disponible siempre, no lo está para todos, ni opera en todas las circunstancias. Porque la mayor parte de la gente en la iglesia cree que Dios, como es fiel a sí mismo, entonces dispensa fidelidad a todo el que diga que es cristiano, que es creyente. Eso también me lo respondió el Salmo 91. Porque cuando uno dice, volvamos otra vez al tema de fidelidad, es que usted me debe ser fiel a mí, hablemos del matrimonio, y usted a su vez también, entonces, si yo le soy infiel, de todas maneras, usted tiene que seguir siendo fiel a mí. ¿A ustedes cómo les suena eso? ¿Suena mal? De hecho, a veces lo que pasa, ¿no? Porque a veces el infiel es más celoso que el que no lo es. Yo me he encontrado esa particularidad. Los hombres y las mujeres también, pero se ve mucho a veces más en los hombres. El más infiel, el más mujeriego, el más sinvergüenza es el que más exige en su esposa que le sea fiel y el que más se enoja, ¿sí o no? Cuando habla de Juan uno aquí es porque hay un Juan por ahí escuchando, ¿sí o no? Ahora, sí, no sé por qué ese mensaje tengo que darlo así, pero hay que entenderlo como es. Entonces, si es así, eso también significa que la fidelidad de Dios no está tampoco disponible para todo. Y eso también hay que entenderlo muy bien entendido, porque como les digo, uno cree que porque hable la Biblia en el Salmo 91, ahí dice que Dios es fiel o que Dios obra con bajo estas promesas, entonces uno dice, pues está disponible todo el tiempo, haga yo o no haga. Y aunque es cierto, porque Dios no necesita que nosotros le devolvamos fidelidad, ojo con eso. Es decir, Él puede ser fiel, Él no necesita nuestra fidelidad para actuar, si actúa conforme a nuestra fidelidad. Vuelvo y le repito, está escrito aquí. Vamos a ver si lo podemos entender. Salmo 91, voy a leerlo aquí rapidito, pero vamos a ver algunas cosas allí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente,
Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro, escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Tremendo salmo este, ¿no es cierto? Uno a veces pasa muy rápido por la palabra, pero cuando uno la ve despacio, uno se imagina esta cantidad de promesas de parte de Dios aquí. Son impresionantes. Y eso en un solo salmo, en uno solo. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Paremos allí un momentito. Mire que en los primeros dos salmos, primeros dos versículos del salmo, nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que todo lo que está después se cumpla por parte de Dios. ¿Sí? Lo que sigue después son promesas de Dios, promesas de protección, promesas de salvación, y muchas otras que están allí. Pero lo primero que dice el Salmo es que yo tengo que hacer tres cosas claras. La primera es que yo tengo que habitar bajo la sombra, al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si comparamos morar y habitar, significa que yo tengo que vivir en Dios. No vivir con Dios, sino vivir en Él, hacer de Él mi casa, mi morada. Y eso es muy diferente a lo que uno a veces entiende. Porque cuando Dios le dice a uno, el Señor dice aquí, vengan y vivan bajo mi abrigo y vengan y vivan bajo mi sombra, Él le está haciendo al creyente una invitación. Venga para acá. Él no va allá, sino que espera que nosotros vamos allá. Porque él es un abrigo, Él es una casa, una morada abierta para el que quiera entrar en la morada, pero no lo obliga a nadie. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vive uno? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos del perro? Para el perro, la morada de su amo es su casa. Mire, uno es fácil entenderlo porque uno vive en una casa cómoda, lo que sea, y el perro vive también cómodo. Pero yo generalmente salgo a correr en las mañanas y veo paso mucho por la Paso Ancho con 80, que está el puente elevado, la 14 de la Paso Ancho, ¿se ubican? Y yo en la cantidad de gente que duerme debajo de ese puente. Impresionante. Pueden haber 8 o 10 personas durmiendo. Yo puedo pasar 6 y media de la mañana y uno los ve ahí tirados en el piso, unos arrinconados allá. A veces yo subo
por la grada suba para allá y duermen otros al otro lado. Incluso vi uno hay como una base del puente que crea un espacio y digo, ¿cómo hizo ese hombre para meterse allá? Se metió allá arriba, tiene como una escalera y duerme en ese pedazo. Y yo me llamaba la atención era en qué momento este hombre dormido se voltea y se viene, tiene que estar amarrado a algo allá. Pero me llama la atención que uno o dos de ellos tienen perro. Y me di cuenta porque qué días que pasé, vi que uno estaba dormido y un perrito sacó la cabeza debajo de la cobija de ese hombre. Sacó a mirar quién era que estaba por ahí cerca. Y dije, ese perro tiene una casa como la que tiene mi perro, no, o como la que tiene la de ustedes, no. Vive en la calle, junto con su amo. Pero para el perro, ese lugarcito debajo de ese puente es la casa de él, porque es la morada de quién? Su amo, de su señor. Esa es la forma de hacer morada. No es el lugar donde Dios, es que yo en mi casa tengo mi casa porque Dios vive aquí. Sí, no, perfecto. El Espíritu puede estar en tu casa, no, no hay manera de negarlo, lo podemos aceptar. Pero lo que dice el Salmo es que hay que hacer casa en Dios. Y eso significa que donde quiera que Dios te lleve o te ponga, en el lugar, en el camino que Dios quiera, ese lugar es tu morada. Puede que sea una muy buena casa, puede que sea un apartamento chiquitico, puede que sea una pieza de inquilinato, puede que sea debajo de un puente, pero ese es mi morada, porque es donde Dios me ha puesto o donde Él quiere ponerme en este momento. Y cuando hay eso, entonces allí hay morada para mí, ¿correcto? ¿Entendemos eso, no es cierto? Entonces decidimos, primero hay que decidir hacer morada. Lo otro que hay, dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, en Dios en quien confiaré. Lo otro que tengo que hacer es declarar que Dios es mi esperanza. Creo que es muy claro ahí. Lo tengo que declarar. ¿Lo puedo creer? Claro, lo tengo que creer, pero la palabra dice que lo tengo que decir. Lo tengo que decir. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque es la manera de declarar delante de Él. Que a pesar también de que yo vivo en Él, es porque en Él tengo mi esperanza. La casa donde Dios nos pone a vivir es una casa de esperanza. Es una morada de esperanza. En esa casa, en ese lugar puede faltar lo que quieran. En su casa puede faltar lo que quiera. En sus circunstancias puede faltar lo que quiera. Lo único que no puede faltar es ¿qué? Esperanza. Siempre, siempre tenemos que manifestar esperanza en Dios porque es la manera como nosotros somos fieles a Dios. Es que yo soy fiel a Dios porque las cosas están bien. Por lo tanto, sí tengo una esperanza, pero está afincada, está sentada en lo que estoy viviendo, en las cosas buenas. No, la esperanza no necesita de las circunstancias, la esperanza necesita estar anclada en Dios mismo, en la naturaleza de lo que Dios, en la fidelidad de Dios. Entonces, la casa es la que le estoy diciendo y el amoblamiento es la esperanza. Los muebles son la esperanza porque la palabra dice esperanza mía y castillo mío. ¿Qué significa la palabra castillo? ¿Qué les viene a la cabeza con la palabra castillo? Protección. ¿Sí? Un castillo es una fortaleza, algo donde uno se siente seguro, ¿sí o no? Pero además dice en la otra parte del versículo, mi Dios en quién confiaré. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Confiar. Tengo que vivir en Dios, tener esperanza en Dios y ¿qué más? Confiar en Dios. Son tres cosas. ¿Cómo se manifiesta nuestra fidelidad a Dios? ¿Cómo se manifiesta? Viviendo en Dios,
teniendo esperanza en Dios y confiando en Él. Esa es la fidelidad que Él espera de nosotros. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, claro, hay muchas cosas que pueden decirnos, no, mi esperanza está debilitada, yo ya no confío en Dios, todo eso. Cuando uno estamos en esa crisis, nosotros empezamos a salirnos de la morada, a salirnos debajo del ala del Señor. Más adelante lo repite el Salmo, porque mire, vi que días en un video, no recuerdo por qué ya me llegó, y hay una gallina. ¿Has visto una gallina con pollitos? Es una cosa impresionante digamos, la relación del pollo o una pata con paticos. Todos van detrás de la gallina para donde ella pegue. Ella puede que los esté invitando a un sancocho de gallina y para allá van los pollitos. Pero ellos la siguen porque es su mamá. ¿Sí? Es donde encuentran abrigo. ¿Por qué? Vi que la gallina está como en una granja y hay un gavilán. El gavilán come esos pollitos chiquitos, no, pues es un bocado para... Y andaba revoloteando, porque graban el video, el gavilán subido para allá en un techo mirando a qué hora se descuida la... Y resulta que cuando a uno le dicen, ay, ¿cómo simboliza uno la cobardía de alguien? Es una gallina, ¿o no? Así me decían a mí, pues cuando estaba, esta es mucha gallina. ¿Por qué? Porque la gallina no inspira valentía, ni, ¿no? No, usted le arrima la gallina lo primero que hace es bulla y corre desaforada, ¿sí? Eso es el mensaje. Entonces uno es cobarde porque sale huyendo del peligro. Pues no, resulta que el gavilán empieza a rondar y veo el gavilán, se ve en el video que va ya acercando a los, y este animal se da cuenta y primero corre detrás de a reunirlo, eran como unos 4 o 5, los reúne con las alas y después se enfrenta esa gallina a ese gavilán, pero se para y el ánimo. El gavilán es una cosa respetable y le trata de atraparlo y ese a picotazos y hace bulla y hace y contravuela, pues no los pudo agarrar, lo espantó. Y entonces uno dice, si este animal que es cobarde de naturaleza hace eso por sus hijos, yo creo que lo que el Señor ilustra en esto es qué tanto no estará Él dispuesto a hacer por nosotros, ¿no? Y por eso habla de las alas, ¿no? No es que Dios literalmente tenga alas, pero Él lo ilustra de esa forma. Entonces, mire que hay una frase muy famosa que escribí aquí de un escritor llamado Charles Spurgeon, que dice que para el que busca refugio en Dios, el mal no es el mal, sino que es el bien que se presenta de forma misteriosa. Porque en Dios, incluso pasando las cosas malas, la esperanza no se va. Porque en Dios, incluso viviendo peligros inminentes, uno no pierde la esperanza, ni siquiera la confianza de que Dios tiene un control especial de esas cosas. No es fácil adquirir esa confianza, yo lo entiendo, porque uno siempre quisiera confiar en el que le está mostrando que es digno de confianza. Entonces, para uno digno de confianza es que está resuelto el problema, que no tengo peligros, que no tengo amenazas, pero Dios nos habla de una manera muy distinta. Dice en el siguiente, dice en el siguiente, Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces quiero que miren que a partir del versículo 3 hasta el versículo 8, todas estas promesas dependen de los dos primeros versículos. Están condicionados a los dos primeros versículos. ¿A quién defiende él del lazo del cazador? Al que habita bajo el abrigo, el que mora, el que tiene esperanza y el que confía. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera que quiero decir. Lo segundo, ¿qué es el lazo del cazador? Mire que él dice la palabra que él no nos libra del cazador, sino de qué?
del lazo. Porque la trampa del cazador a veces puede ser más peligrosa que el cazador mismo. No sé si ustedes han visto los cazadores nunca cazan de frente, cazan con trampas y las trampas son inadvertidas. La presa va tranquila por donde va normalmente y ahí se encontró el lazo o la trampa del cazador. Y el cazador estudia la presa. El cazador no pone trampas por donde sea. El cazador estudia. Usted va a cazar un ratón que hay en su casa, usted estudia dónde se mueve el sinvergüenza ese, hasta por ponerle la trampa. Dice, "Ay, lo he visto mucho en la cocina". Entonces, ¿usted dónde pone la trampa? ¿En la sala? No, la cocina, donde la presa se mueve normalmente. Por eso el lazo del cazador siempre está en el lugar donde nos movemos normalmente. Pero además, el lazo del cazador siempre está en donde la presa está más que confiada, donde está más confiada, donde menos alerta está, ¿correcto? Y entonces, el problema es que el animal que es cazado por el lazo enredado en el lazo del cazador, obviamente queda expuesto a que el cazador venga después y lo mate o lo hiera o lo aprese, ¿sí o no? Entonces, lo que Dios promete al que es fiel con Él es que Él es fiel en cuidar nuestros pies para que no caigamos en el lazo del cazador. El cazador por excelencia espiritual es Satanás. Él es el que diseña las trampas. Él es el que te pone las personas. Él es el que arma las circunstancias. Él es el que pone las ideas. Él es el que le sube la presión a la olla pitadora para ponerle más presión a lo que estás viviendo y entonces debilitarte y poderte casar. Entonces, el cazador está siempre al acecho de la presa. Miren, ¿por qué es importante, por qué es fundamental entender esta protección de parte de Dios? Porque normalmente un animal atrapado por el cazador es un animal peligroso, porque es un animal herido y los animales heridos le causan heridas a otros. Cuando la persona está atrapada por el cazador en un pecado, en un vicio, en algo que viene viviendo él durante toda su vida o ella, entonces esa persona presa en el cazador tratando de zafarse a veces o definitivamente resignada a estar ahí presa en ese lazo, termina hiriendo a otros. Un animal, usted ve un animal en un video, cómo reacciona el animal, patalea, volea el pico, las plumas, lo que sea, y tiene que hacer lo que sea necesario. Y esas heridas que se causan por el lazo del cazador pueden generarle peligro a otros que están también cerca de él. También el cazador sabe dónde es el área más débil, cuál es la persona, cuál es la situación, cuál es el pensamiento que nos hace perder la paz, la calma, la paciencia, la confianza. Siempre está tirando la manera de inducirnos a caer en la trampa. ¿Ustedes recuerdan, hace un tiempo predicaba sobre el Salmo 32? ¿Se acuerdan de que el proceso era transgresión, pecado, iniquidad, engaño? ¿Se acuerdan que lo vimos? Los que se acuerden. El lazo empieza en la transgresión, ¿sí? Porque la transgresión es violar una norma, pasar de una situación que uno cree que no tiene mayor importancia. Pero es importante también entender que todo lo que Dios dispone está para protegernos de eso, empezando por su palabra. Mira, en 2 Corintios 10, 4, 5, yo le leo acá, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Dios. De la manera como Dios dispone que nos salvemos del lazo del cazador. ¿Está entendido, amados? Bueno, eh, ¿qué más sigue aquí? Dice, nos protege de la peste destructora. La peste es algo contagioso, ¿no? Tanto desde el punto de vista físico, es algo que contagia porque la peste tiene la particularidad de que, digamos, lo que lo genera es transmisible de unos a otros. Entonces, la peste se hace destructora en la medida en que se extienda. Creo que todos pasamos por el COVID, ¿no? Hace ya 4 años y vimos eso en vivo y en directo. No necesito explicarlo cómo se transmite un virus, cómo se transmite una peste de esta clase. Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista espiritual, porque también la protección es física, ¿no? Yo, yo creo que todos oramos en ese tiempo. Yo sé que muchos estuvieron expuestos al virus, algunos seguramente estuvieron enfermos, no, no lo sé. Creo que a algunos les dio, a nosotros nos dio en la casa de una manera extraña. Bueno, no estoy tan seguro, pero lo sospechamos porque ese año estuvimos en enero en Popayán, la familia, y nos quedamos en un hotel en Popayán lleno de europeos. Había un poco de italianos, habían bastantes porque van mucho por allá. Y pues yo supongo que cogimos un virus allá, no sé si era el COVID, pero nos dio. Y entre febrero y marzo, yo recuerdo, todos fuimos cayendo. Mis hijas, mi esposa, mi hijo, nos dio fiebre, nos dio vómito, otros soltura, otras. Las niñas alguna de ellas tuve que levantarla del baño, se desmayó allá. Y nosotros no sabíamos porque nadie hablaba de COVID, ¿no? El último que cayó fui yo y a mí me dio, recuerdo mucho en la última semana de febrero. Y yo nunca he estado enfermo, muy raro que yo esté un día, más de un día, con alguna situación. Dios me ha bendecido mucho con salud, pero tuve que parar y estuve casi 3 días, 4 días. Y después cuando empezó, yo recuerdo que cerraron, la cuarentena empezó como en la mitad de marzo, ¿no? O algo así. No, ya llevamos 2 semanas que habíamos pasado y ya empezamos a ver los síntomas. Dijo, yo creo que nos dio esa vaina y no nos dimos cuenta. ¿Quién nos guardó, nos protegió? El Señor, porque no había manera de tener salvo de la agüita que uno se toma normalmente. Entonces también nos libra de la peste física. Pero también hay una peste espiritual, ¿sí o no? Porque sí, mire que el tema es que como se contagia, el problema de uno en el tema de que se hace destructiva es porque quedamos muy expuestos, inclusive que los más cercanos a nosotros nos contagien. Para mí, por ejemplo, el temor es una peste espiritual. Y los que más nos contagian de temor son los más cercanos, porque casi siempre nos transmitimos las malas noticias y las noticias de temor y de terror y de miedo entre los más cercanos. Ahora, como estamos en el tiempo de las redes sociales, entonces ya no hay ni lejanos ni cercanos. Casi todo el mundo está en segundos de traernos malas respuestas, malas noticias y contaminación espiritual. Entonces, resulta que cuando usted tiene en su celular todas estas redes y usted las abre, usted lo que abre es obviamente una ventana de contaminación espiritual. Y no solamente se contagia el temor y el miedo, sino también la ira o el desánimo o la desesperanza o la depresión o la ansiedad. Pero como ya no dependemos de que seamos tan cercanos, esa es una contaminación que viaja ya no por virus, ni por bacterias, ni por gérmenes, sino que viaja por redes sociales. Entonces casi que nadie está a salvo de eso. ¿Qué lo hace a uno salvo de eso? La protección de Dios. Y eso hay que verlo casi que todos los días. Ahora, dice por ejemplo,
en Mateo 8:14, perdón, no, en Mateo 6:13, es decir, dice en la oración del Padre Nuestro, dice el Señor que nos enseña a orar diciendo, por favor, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y yo creo que el celular es una tentación, porque uno no puede estar más de un minuto a menos de un metro de ese aparato. De hecho, yo el ejercicio que hago para poder descansar en semana es dejar el celular en el primer piso e irme al segundo o al tercero, donde vivo, donde no tenga nada que ver. Yo nunca escucho, no sé qué es el timbre del celular mío desde hace años. Nunca lo dejo timbrar, porque ese llamado es peor todavía para la mente. Pero de todas formas, cuando paso al lado del celular donde la intención de agarrarlo, de prenderlo, de mirar por lo menos WhatsApp, ¿no es cierto? Porque todos hacemos eso, y ver qué ha llegado, quién ha dicho algo, es irresistible. Es un fenómeno ya psicológico y psiquiátrico a nivel mundial. Estoy leyendo un libro espectacular de un hombre que está analizando cómo esta generación de nosotros acabó con la infancia como se conocía normalmente en las otras generaciones. Les anulamos la infancia a estos muchachos. Y la generación de más pequeñitos, esos que a los 3 años tienen que desayunar con el celular, va a ser peor. Porque este hombre, después de estudiar, no sé, una cantidad dice, les acabamos en la infancia del juego. ¿Se acuerdan de la infancia del juego? ¿Quién se acuerda? Ah, Dios mío, bendito. Tenemos que tener cédula como de 6 números nomás para acordarse de la infancia del juego. Ya nadie la reconoce. Me dice, ¿cómo así que usted jugaba en la calle? Uy, ¿y cómo así que salía a jugar a las 5 o 6 de la tarde y llegaba a las 10 de la noche a la calle? Ojo, porque lo entraban a uno. ¿Y qué estaba haciendo a esa hora? Jugando. ¿Y jugando a qué? Lo que se le ocurra. Pero esta generación la llenamos de miedo con la calle, dice este autor, dice, la llenamos de terror que le iba a pasar cosas en la calle, que pedófilos, que violadores, que atracadores, y los encerramos en la seguridad de nuestra casa donde nadie les va a hacer eso, pero les abrimos la ventana de las redes donde nadie controla nada. Y allá también hay pedófilos, violadores, de todo. Y nadie está vigilando eso. ¿Cómo les parece? Nos cubre, dice en el cuarto, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y eso es lo que les contaba la gallina, ¿no es cierto? Entonces, dice que, mire que las alas del Señor en este caso no son las del águila. ¿Se acuerdan? Las alas del águila, que uno es un animal poderoso, un animal que nadie se le arrima a un águila. Acá son las plumas de la gallina o de un ave más doméstica, ¿no es cierto? Porque es la que cubre a sus polluelos. Miren, en Mateo 23:37 dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. Entonces, la comparación que hace Jesús, que hace el Señor en este Salmo 91 con el amor de él de protección, es el de una gallina que está protegiendo sus polluelos, como les contaba. Y yo les quiero decir que para mí es un símbolo de la protección maternal. Es para mí la manera más clara de cómo Dios se presenta como un Dios con un amor maternal. Porque si hay alguien bravo en esta vida, es una mamá con sus hijos. Yo no conozco a nadie que reaccione de una manera más feroz que a una mamá que vea a sus hijos amenazados o a sus hijos en peligro. Eso es increíble, eso es un instinto que no... Usted puede encontrar la mujer más cobarde del mundo, pero ve a su hijo en un peligro y se transforma en la Mujer Maravilla. ¿La conocen? No.
Ya no sabe ni generacionalmente, pero es así. Entonces, esa es ese tipo de protección que Dios nos da. Dice el siguiente, escudo de adarga es su verdad. ¿Qué significa el escudo y la adarga? El escudo, pues obviamente es una protección, ¿no es cierto? El adarga es una especie de lugar de protección, digamos, como una especie de búnker donde se protegía un soldado donde para individualmente poderse proteger de un enemigo o de un peligro en ese momento. Exactamente, como una garita de un soldado, ¿sí? O un bloqueo, también se le dice en términos. Entonces, por lo tanto, la persona que esté bajo la darga del Señor está protegida. Pero ¿por qué habla la palabra de verdad? Porque aquí menciona la palabra verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdad que nos protege? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? Nosotros sabemos que la verdad está en la palabra, sí es cierto, ¿no es cierto? Pero dice escudo de adarga es su verdad. ¿Sabe? Yo realmente me siento protegido, yo realmente me siento guardado por Dios cuando yo entiendo que hay una verdad muy clara y es que Él es fiel. ¿Sí? Es decir, la verdad es muy general. O sea, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es una cosa grande, pero dentro de las verdades que hay comprendida, la parte de la verdad de Dios es que Dios es siempre fiel. Y hay otra verdad que me guarda también mucho, y es que Dios es poderoso. Por eso al principio dice, bajo las alas del omnipotente. En otras versiones dice del todopoderoso. Porque si uno se mete debajo de las alas de la esposa, por ejemplo, o del papá, o de un amigo, o de un banco, o de un político, pues sí, puede que ahí lo mantengan un rato, pero la verdad es que es todopoderoso, el que domina todas las circunstancias, el que realmente me puede proteger de todas las cosas que me pueden pasar. Entonces, esto es algo que les debe revelar a cada uno de ustedes cuál es la verdad de esas circunstancias donde ustedes necesitan la protección de Dios. Ustedes declaran el Salmo 91 y dice, Señor, tu verdad es que tú a mí me has revelado que tú eres poderoso, que tú tienes el control, que tú eres misericordioso, que tú perdonas el pecado de los que se arrepienten, que tu sangre preciosa me cubre y tiene poder. ¿Sí o no? Son verdades bíblicas, pero lo que nos dice es declárelas como un elemento de protección para los peligros que uno enfrenta. ¿Estamos de acuerdo? Dice en Timoteo, en segunda de Timoteo 2, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Mire que ni siquiera a veces, como les decía al principio, nuestra infidelidad hace que la fidelidad del Dios eh, falle. Yo tengo una frase que aprendí hace muchos años y que les quiero recordar aquí, que dice que el que viola principios cancela promesa. Les vuelvo a repetir, el que viola principios cancela promesa. Los principios se tienen que obedecer, porque están allí para ser obedecidos y ser seguidos y ser parte fundamental de nuestra vida. Pero cuando yo violo un principio, entonces yo cancelo una promesa. Volvamos al ejemplo del matrimonio. Un principio del matrimonio es la fidelidad, ¿o no? ¿Sí? Pues para que casa a uno y le van a ser infiel, pues quédese así, quietico, ¿sí o no? Yo espero razonablemente que mi pareja me sea fiel. Perfecto. Pero si mi pareja es infiel, cancela la promesa de que yo le tenga que ser fiel. Porque usted siente en su corazón, yo ya no le quiero ser fiel a este hombre ni a esta mujer.
¿Me entiendes? Eso en el plano humano, ¿no? En el plano cuando es con Dios, por ejemplo, uno tiene, claro que los principios de Dios son los fundamentos que Él ha puesto en nosotros. Entonces, cuando usted vive en su vida contra esos principios, por ejemplo, dígame el primer mandamiento. Si yo no tengo a Dios en mi vida en el primer lugar, yo estoy viviendo contra ese principio, porque yo lo que tengo es probablemente una idolatría por otras cosas que las he puesto por encima de Dios. Si yo vivo violando ese principio, las promesas de Dios sobre mi vida se pueden cancelar. Porque aunque uno tiene la idea de que no se revocan, ¿no? Que las cosas que Dios nos... Yo considero, y por lo que he estudiado, y por lo que he leído, y por lo que he vivido, que eso cancela promesas de Dios. Y puede ser incluso de una manera tajante, de esa manera que no se vuelven a levantar. Entonces, estábamos en que, vamos en el quinto, ¿no es cierto? Voy a, voy a solamente a compartirles hasta algunos aquí porque no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Mire que la palabra dice que la promesa de Dios es que nos quita el temor al terror. No nos dice, les voy a quitar el terror, ¿no? O les voy a quitar el temor, no. Nos va a quitar, y eso es la promesa de Dios de su fidelidad, que Él cancela el temor al terror. ¿Y qué es eso? Primero porque lo pone como de una manera muy gráfica. ¿Qué es terror, amados? El terror es el miedo sumo, ¿no es cierto? Es el grado máximo de terror, de miedo. Donde uno dice, yo siento terror, es porque no hay más allá algo más grave de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo. Hay un terror. Y cuando es nocturno, significa que está en la oscuridad, ¿no es cierto? Que no se percibe, que viene de noche, porque la palabra nocturno tiene que ver con la noche. Digamos, eh, cultura judía, el día está dividido en cuatro partes. Pues la mañana, el mediodía, la noche y la medianoche o la oscuridad total. Se divide en cuatro partes. Y cuando nos habla del terror nocturno es el que ocurre en la hora más oscura del día, que es la medianoche. Usted no se dan cuenta que las cosas, las enfermedades, los dolores se agravan mucho en la noche. Uno en el día como que soporta el dolor de otra forma, como que uno ve las cosas distintas, pero en la noche todo se dimensiona más grande. Cuando uno se despierta a medianoche con preocupaciones, con ansiedad, los problemas son terribles. Hay terror mental, a veces en recordar cosas que en otras circunstancias tal vez no las viera tan grandes. Y sobre todo porque la ansiedad le crea a uno una serie de eventos catastróficos futuros que no están pasando, que a veces nunca pasan, pero que usted acostado ahí en su cama los ve peor que cualquier otra cosa. Y ese terror es peor que cualquier peligro real, porque vivir con miedo, vivir con terror es terrible, ¿sí? Es terrorífico, por ponérselo así. Entonces, lo que él nos dice es, todos los días, cada momento del día, yo te estoy protegiendo. Pero en el momento más difícil, que es el terror nocturno, estoy contigo para quitarte el temor. Y es real. Cuando yo me acuesto antes de dormirme o tratando antes de dormirme, siempre le pido al Señor que me libre de tener sueños malos. Porque no hay cosa más tenaz que levantarse uno con un mal sueño, porque le queda la sensación todo el día de haber vivido algo muy duro, muy fuerte, y crea un temor inexplicable en uno,
que no tiene ninguna justificación. Entonces, a veces el temor es peor que el terror de lo que pueda pasar, ¿sí o no? Ahora, el, el, el terror, este versículo está dirigido a los riesgos o a las amenazas que no son evidentes, que no son visibles o que resultan inesperadas. Entonces, casi siempre las imágenes de terror siempre provienen de cosas que nos pueden hacer otras personas. Uno normalmente, y creo que les puedo hacer la pregunta, uno normalmente no se desvela pensando, ay, va a temblar, ay, va a temblar, va a haber terremoto hoy, hoy va a haber una inundación, no, yo no puedo dormirme, salvo que haya pasado el terremoto, ¿sí o no? Yo viví el terremoto de Popayán, lo recuerdo, eso es una cosa que nunca se le puede olvidar a uno, el oír bramar la tierra, el ver caerse las paredes, me veían ladrillos cayéndome encima dentro de la casa, el oír los gritos de todo el mundo, el sentir que uno no se puede parar, porque la tierra hacía un movimiento que parecía como que te quería, un caballo de poco te quería botar encima. Y ver a mi mamá, el gesto de terror de mi mamá, de mis hermanos, eso es algo que se queda a uno en el corazón siempre. Nosotros salimos, yo recuerdo que como pudimos abrimos la puerta, era muy temprano, de la mañana, algo así. Y abrimos y cuando yo volteé a ver en la esquina había un edificio grande de 4 pisos y cuando yo vi había era un hueco. Pero la mente no percibía qué era que pasaba. Yo dije, aquí falta algo, aquí falta algo. No, se había desplomado todo eso. Y los siguientes días estuvieron haciendo réplicas del temblor y nosotros, toda la ciudad prácticamente durmió en la calle. Nadie se atrevía a dormir en la casa porque uno sentía que se le iba a venir. Había razón de ser, claro, porque lo habíamos vivido. ¿Entiendes? Y claro que era lógico porque eso se sacudía muy fuerte. Y como se fue la luz y la energía y no había agua y no había nada, era una oscuridad total. Entonces, cuando yo veo aquí en el Salmo de terror nocturno, dije, sí, claro, yo sé que es el terror nocturno. Pero el temor al terror nocturno es diferente porque el temor es a sentir esa misma sensación sin ninguna explicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice aquí la saeta que vuele de día. ¿Qué significa la saeta que vuela de día? La saeta es una flecha, ¿no? Y dice que vuela de día porque es así, a diferencia del terror nocturno, viene como un arma dirigida directamente a tu mente, a tu corazón a tu área más débil. Es el dardo del enemigo que habla Efesios, ¿no? ¿Se acuerdan? En Efesios 6 dice que son las flechas incendiarias del enemigo que te llegan. Y eso también es un tormento, porque la mente está todo el tiempo torpedeada, está saeteada, está eh, acribillada de ideas malas, de ideas de temor, de ideas de ansiedad, de ideas de preocupación, de cosas malas que van a suceder y todo eso. Y cuando en Efesios dice que vienen incendiadas, es peor, porque la flecha en sí, pues obviamente hiere y puede matar, pero cuando viene incendiada, viene deliberadamente a quemar todo lo que haya a su alrededor, a incendiar la mente, los pensamientos, a hacer perder la calma, la paz de la persona. Entonces, ese temor es constante en muchas personas. Yo quiero decirles, este salmo que hay que estarlo declarando, cuando uno tiene esos pensamientos, por ejemplo, hay gente que tiene mucho miedo de la enfermedad, ¿sí? Hay gente que tiene, por decir algo, como Norita que acaba de estornudar, y entonces uno dice, me dio, me dio el virus, y empieza a declarar. Yo no sé si usted sabe que en lo malo también hay fe, ¿no? Usted no sabe, pero cuando uno declara para uno mismo, pues pura fe. Y uno dice, no, yo no, me falta fe, no, le falta fe para creer en lo bueno, pero en lo malo uno bueno, se lo suelta ya. Ah, me fregué, ah, me enfermé, ah, me quebré, ah, pues la cantidad de declaraciones sobre, y es la misma fe que a veces se necesita para declarar,
Yo soy victorioso en esto. Yo voy a estar bien, yo voy a estar sano, yo voy a superar eso, pero no la ejerce de esa misma. Entonces, estas flechas hacen que la persona mantenga asediada de pensamientos malos. Y ese asedio hace que la fe empiece a tambalear, ¿sí o no? Eso, mire, les voy a leer algo aquí. Eh, Cuando uno hablaba que días con alguien, hay gente que incluso para comer tiene temor. Eh, se va a comer, pongamos un alimento cualquiera, y entonces empiezan a pensar que eso le va a caer mal, que le va a hacer daño. Y la mente y el cerebro humano reacciona muy rápidamente a ese tipo de pensamiento. Y te genera la idea de que te vas a enfermar por comer. Te vas a tomar un vaso de leche y entonces dice, no, la leche es malo, el lácteo y tal cosa, y empieza a generarse una serie de pensamientos en uno que te crean una especie también de resistencia orgánica a un determinado tipo de alimento. Y ahora que todo el mundo es un gurú de la comida, usted ve en esto hay una cantidad de videos hay uno que le dicen, hay uno muy chistoso que el tipo termina tomando agua y oh, no tome agua, que también está, no puede comer huevo, no puede comer pan. Oye, llevamos siglos comiendo pan y ahora todos somos alérgicos a una vaina que se llama gluten. En la vida había oído yo nombrar el gluten, nunca. Pues se come uno un pancito tan rico que es con café y ya me metí medio pan de gluten ahí, ahora quién sabe qué me va a pasar. Y uno no cree, pero eso es real en lo que nos está actuando. ¿Sí? Ay, que me va a comer un pollo, no, que eso le están poniendo hormonas y entonces cuando come pollos con hormonas se vuelve, sí, se vuelve así, le da hasta menopausia a uno. Dice Marcos 16 sobre eso, miren lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, que no les hará daño. Hasta los venenos podríamos tomar si tenemos la fe suficiente de que estamos protegidos por Dios mismo. Nosotros en el ejercicio de la fe tenemos que entender que hay muchas cosas alrededor nuestro que nos están llevando a adquirir temores que nos pueden matar espiritualmente, más que físicamente. Dice también en la siguiente, ¿en dónde vamos? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tremendo, ¿no? Por eso dice que el Salmo 91 es el salmo del soldado. Este libro con el que yo estuve leyendo sobre el Salmo es un libro que lo escribieron hace como 40 años, es muy bueno. Y la mitad del libro de esta mujer, ella después de escribir el libro, empezó a recibir cartas de todo el mundo sobre el Salmo 91. Y ahí yo quedé sorprendida, porque pues obviamente el Salmo 91 para ella había sido una revelación, pero dice, yo no sabía que había tanta gente que tenía testimonios de protección física del Salmo 91. Y lo que más le llamaba la atención era de soldados que habían participado en guerras y que le decían cómo ellos tenían la costumbre de ir antes del combate, orar el Salmo 91, cómo ellos veían la protección sobrenatural de Dios sobre eso. Cuentan batallas de la Segunda Guerra Mundial donde aparecían enemigos por todos lados y un determinado grupo de soldados que habían estado orando, nada los tocaba, a pesar de que morían muchos de sus compañeros. Cuenta la historia de un soldado que cargaba el Salmo 91 en el uniforme y el balazo que iba directo al corazón pegó en la Biblia. O cuenta, tiene un testimonio de su esposo, que es un pastor,
Ustedes saben lo que son los tornados, ¿no? En Estados Unidos. Eso es una cosa impresionante. Esta semana estuve viendo un tornado que levantó una camioneta como una Toyota y la tiró casi 1 kilómetro. La levantó y la tiró 1 kilómetro, una Toyota. Esta mujer dice que un día llegó una alerta de tornado al lugar donde ellos vivían y cuando llegan las alertas dice es cuestión de minutos. Eso no es que me voy a hacer un retiro, que me voy a poner a orar y que hagamos una vigilia y un ayuno para que el tornado no, eso llega hoy ya de unas enfrenta el peligro. Ella no estaba, pero él estaba con sus hijos. Creo que tienen unos 2 o 3 hijos en ese tiempo. Y llegó el alerta de tornado y se había desviado del curso que tenía y iba derechito al lugar donde ellos estaban. Entonces, que lo único que ellos podían hacer que ni siquiera tenían tiempo de salir al refugio que quedaba un poquito más lejos porque no había tiempo. Y entonces cuenta que el esposo lo único que hizo es, bueno, ¿qué vamos a hacer, papá? Porque los muchachos estaban ahí pendientes y dice que tomó la Biblia y dijo, vamos a orar el Salmo 91. Oremos. Y los sacó de la casa, ni siquiera en la casa, sino, y empecemos a orar alrededor de la casa y declaremos que nada nos va a tocar y que aunque caigan 1.000 a mi derecha, a mi izquierda caerán 10.000 nomás, me tocará y lo empiezan a declarar. Y dice, el tornado pasó como a 20 metros y no tocó la casa. Ni siquiera se entraron, se quedaron afuera. Es un testimonio que ya cuenta. Y yo creo que es así, porque el Salmo 91 tiene esa posibilidad de protección. Quiero contarles un testimonio personal del Salmo 91 en eso. Miren, hace varios años, pues les contaba de la canción de Álvaro, ¿no? Hermano Álvaro, si algún día ve este video, saludos con tu canción, fue muy chévere haber descubierto este salmo y esta protección. El caso es que eh, yo estaba, en ese tiempo no tenía vehículo, tenía que mis hijos estaban muy pequeños, y había quedado de verme con una cliente en el Palacio de Justicia. Sí, conocen el Palacio de Justicia, ¿no? Ahí en el centro, en la 10 con 13. Y cuando yo me iba a trabajar, yo me iba de corbata en ese tiempo, de vestido, maletín, todo eso, porque no sé, los abogados tenemos, los que tenemos la profesión de cierta forma, lo ejercemos así. Hola, ahora ya anda uno de cualquier forma. El caso es que la señora, y yo realmente necesitaba que la señora fuera porque me tenía que pagar unos honorarios que eran vitales. No tenía, creo que no tenía sino como 10.000 pesos en el bolsillo en ese tiempo. Estamos hablando de hace 20 años o más. Y la señora no llegó. Creo que nos habíamos que ver a las 10, 10 y media, 11, 11 y media y no llegó. La llamé por el celular. Me dijo, no, doctor, qué pena, estoy atrasada. Yo creo que no, pues le dije, ¿qué hacemos? Entonces, pues, ¿por qué no arrima por acá? Yo sabía que la señora vivía en el barrio Sucre, donde está de las ollas más bravas de Cali. Y yo, pues ganas, así que tenía ir a visitar, no tenía, menos allá. Pero dije, no, pero es que yo ando sin carro, ¿cómo hacemos? Entonces nos pusimos una cita en un lugar ahí que era muy conocido, cerca de ella, que es la Platería Ramírez. ¿Ustedes la conocen? La de la 16. Y eso es el Sucre. Dije, pero bueno, por ahí pasan carros, por ahí no está tan caliente la cosa. Dije, listo, pero nos vemos, perfecto. Cogí un taxi, me fui para allá, llegamos y no estaba. Y le digo al taxista, la esperamos un poquito, bueno, es que tengo una cita aquí, no, listo, no hay problema. Miramos ahí, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No, me tengo que ir ya. Entonces le pagué la carrera, me quedé como con 2.000 o 3.000 pesos y se fue y yo me quedé parado allí en la platería afuera, en pleno Sucre, toda esa calle, esperando a ver si esta señora venía. Miro el celular y descargado el celular. Pero en ese tiempo los celulares no les duraban, si uno no andaba con 2 pilas o 3, uno... Vi una tienda que había por ahí, me metí, alquilaba minutos, ¿no? De celulares.
a ver si me acuerdo del número de esta señora, intenté llamarla, no me contestaba, pasó una hora yo esperando ahí, entonces dije, no, yo no me puedo ir, yo tengo que verme con ella porque necesito que ella me pague. Yo creo recordar la dirección, yo creo que es cerca, no es tan lejos, si ella me dijo aquí, entonces miré mi agenda, así más o menos estaba la dirección, y me empecé a ir caminando a ese lado donde ella vivía, que era la parte de la olla del Sucre. Y uno cuando va caminando por estos lados, cada vez que se va introduciendo más en eso, empieza a ver cosas más tenebrosas. Y yo caminaba y yo de vestido, de corbata, con maletín, me faltaba un aviso aquí que era atráqueme, porque todo, y seguía yo buscando, porque además no sabía exactamente dónde vivía ella, sino yo medio adivinando. Y caminé, yo recuerdo como 2 o 3 cuadras cruciales a la izquierda, y entre más caminaba, gente a los lados, en los andenes, drogadictos, de toda clase, me miraban desde las esquinas, desde las puertas. Yo trataba de ser fuerte, pero pues obviamente ya iba asustado. Dije, Dios mío, bendito. Entonces me acordaba del Salmo, Señor, bajo las alas, yo te lo pido. Me acordaba de todo lo que podía de ese momento de orar del Salmo. Pero yo me vi ya, dije, no, de aquí yo no voy a salir vivo. ¿Qué hago? Entonces dije, ¿y si corro peor? Si me devuelvo. Pues me llegaron muchas ideas. Llegué a una esquina, miré a la izquierda y dije, yo creo que es aquí. Pues me daban como las direcciones, pero yo ya no miraba, yo no me hacía el perdido, yo me hacía como el que yo vivía allá hace mucho rato. Y entonces miré, y di la vuelta a la izquierda y caminé. Y cuando iba en la mitad de la cuadra, volteé a mirar y en efecto ella tenía un negocio, una tienda, y la veo sentada ahí. Cuando esa mujer me ve a mí, casi le da un infarto. Uno dijo, ¿cómo se le ocurre? Y eso corrió a la carrera y me abrió esa puerta de esa tienda y me entró casi que jaloneado. ¿Cómo se le ocurre venirse por acá? Yo, no, pues porque yo la estaba esperando y usted no contesta, es que usted se le descargó el celular, le estaba avisando que esperara que me hicieran aquí un reemplazo aquí en la tienda porque no puedo dejar esto solo. Pero no, yo ya iba a ir para allá. No, pero es que usted no, bueno, el caso dijo, no, doctor, pero usted sabe lo que le hubiera podido pasar aquí. Entonces, bueno, ya hablamos, en efecto tenía el dinero, me lo entregó. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Dijo, no, no, esa sí es más grave. Dijo, no, tranquilo, que yo tengo un taxista que me hace carreras y él viene y no hay problema. Cuando llamó al taxista, en efecto, llegó y me subí allá y eso sí, pues me sale. Pero cuando íbamos, el hombre me iba mirando por el espejo porque me miraba, pues, este encorbatado, este que hacía allá. Miraba y me decía, doctor, usted es abogado, ¿no? Sí, me dijo, ¿y usted qué estaba haciendo allá? Entonces, si le cuento no me cree, pero si estaba trabajando, me dijo, no, yo le creo, pero dése por bien servido que usted ha salido no solamente intacto y vivo y todo eso, sino que además pudo moverse y salirse en su propio pie, porque le han podido pasar muchas cosas. Yo creo, porque en el Salmo dice, más adelante dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Yo creo que esa gente que me miraba, en otras circunstancias me hubieran atacado, pero yo creo que hay una nube de ángeles a nuestro alrededor que nos cuidan, amado. Créanlo o no lo crean. Yo tengo muchos testimonios de personas que han sido salvadas de una manera inexplicable. Y hay gente que ve personas al lado de uno que no se explica por qué están al lado de uno y por qué están allí. Pero hay una protección de Dios porque el que él tiene como el que vive bajo su abrigo, el que lo cantaba, porque yo cantaba el Salmo 91 con la canción de Álvaro, entonces había esa declaración de protección, amado. Cuando yo estaba pequeño, mi abuela me decía que uno tenía un ángel de la guarda. ¿Ustedes también? ¿Han oído? No, eso es mentira. Nosotros no tenemos un ángel, tenemos cientos de ángeles, porque la palabra dice enviará a sus ángeles. ¿Y cuántos ángeles hay? Miles, millones de ángeles. ¿Y qué tipo de ángeles? Hay ángeles de toda clase.
Cuando yo voy en un avión, yo le pido al Señor que mande un ángel piloto, que mande a un ángel grande, un ángel que sepa volar, un ángel, todo ese tipo de, y ha acostumbrado a orarlo así, ¿no? Cuando este marinero, el Señor manda un ángel rico, un ángel billeteado, que traiga dinero. Y cada bendición a través de un ángel puede llegar de esa forma. Esta mujer cuenta no, lo cuenta C.S. Lewis, que es un escritor cristiano muy famoso, cuenta en uno de sus libros que él vio en una batalla de la Primera Guerra Mundial, donde él era periodista, era cronista. Él vio cuando en un batallón que estaban terminando en pleno combate, que habían llegado al campamento, esa gente llegó como si hubieran visto algo totalmente sobrenatural y le decían que veían a gente que no sabían de dónde había surgido, gente totalmente desconocida para ellos, que se enfrentaban a las balas y a los cañonazos que les enviaban, que se paraban y hacían gestos, levantaban las manos y todo ese batallón se salvó, que habían estado orando el Salmo 91. Entonces, es así como Dios provee esto. Y para terminar, porque nos queda faltando cosas aquí, pero quiero terminar diciéndole lo siguiente. Dice el versículo 13, dentro de las promesas del Señor, que sobre el león y el áspid pisarás, ¿no es cierto? Y miren lo siguiente. Esta promesa es una promesa de protección, la de los ángeles de protección sobrenatural, ¿sí o no? Pero los peligros que nos muestra el versículo 13 son los peligros que nosotros y los problemas que nosotros enfrentamos día a día. Y él nos dice que podemos pisarlos, significa que podemos aplastarlos bajo los pies, físicamente, espiritualmente. Entonces dice que podemos aplastar, dice aquí, podemos pisar al león. El león representa los problemas evidentes, las amenazas claras, las que están de frente. Esas cosas que usted no puede negar que es un problema, que es algo que lo está amenazando, que es algo que amenaza algo en tu vida, tu economía, tu salud, tu familia, tu trabajo, lo que sea. Es un león que está allí listo para atacar. Y ese león que está de frente es algo que no lo puedes evitar ver porque lo estás viendo, lo estás viviendo, es una realidad en tu vida. Ese es un león, un problema león, digámoslo así, ¿sí o no? Pero también dice que podemos pisar el aspid, la serpiente, la víbora. Y la víbora son los problemas que no vemos, sino que nos atacan por detrás. Porque la víbora no ataca de frente, la víbora ataca primero por debajo y desde un lugar donde la víbora está escondida y te muerde, ¿sí o no? Te salta un momento. Y esos problemas nosotros a veces no los vemos, ni siquiera los tenemos en cuenta en nuestra oración. ¿Por qué? Porque oramos sobre el problema león, pero el problema serpiente está agazapado esperando mordernos. Y esos pueden ser más peligrosos porque no estamos apercibidos de ellos, ¿sí o no? Necesitamos una protección mucho más especial porque allá ni siquiera estamos cuidando la retaguardia, cuidando la parte baja, los pies, que es donde ataca la serpiente. Pero también dice la palabra y menciona no pisar, sino hollar, que es peor. Hollar es aplastar con los pies al cachorro del león. Ustedes lo leen ahí, ¿no es cierto? El cachorro del león significa los problemas que están empezando, las cosas que se pueden volver problema, las zorras pequeñas que pueden atacar tu vida, tu salud, tu economía, tu familia, tu matrimonio, pero que uno no las tiene en cuenta porque se ven muy pequeñas. Un cachorro parece incluso amigable, ¿sí o no? Y uno hasta podría coger el cachorrito porque se ve como un perrito, ¿no? Como un gatico, pero en realidad es un problema potencial que va a llegar a tu vida o que está en tu vida y que va a empezar a crecer.
Y ese también hay que aplastar. Ese también hay que atacarlo en la medida allí donde está empezando, porque si lo dejas avanzar, se va a convertir en un problema más grande. ¿Por qué la palabra dice, habla de las zorras pequeñas? Porque resulta que las zorras pequeñas que atacan los viñedos pueden ser más peligrosas o más dañinas que las zorras grandes, porque las zorras pequeñas se pasan los cercos de los viñedos que ponen los que cuidan el viñedo, porque las zorras grandes pues no caben por ahí, pero las pequeñas se meten, hacen un hueco y se pueden meter en un huequito pequeño y atacan el viñedo. Ya les encanta el producto, la uva. Pero la zorra pequeña, como es pequeña, no alcanza, no alcanza el racimo de uvas, que es lo que ella busca. Entonces empieza a morder el tallo, empieza a mordisquearlo, a darle mordidas una y otra vez pequeñas, porque es pequeña, hasta lograr debilitarlo, y cuando lo debilita, el tallo cae donde están las uvas, entonces ya atrapa las uvas. Pero eso implica que daña totalmente la planta y ya es muy tarde para repararlo. La zorra grande puede comerse las uvas, pero el tallo y la planta puede volver a producir. Pero la zorra pequeña acaba con la planta. Increíble, a pesar de ser más pequeño. Ahora, ¿qué significa el dragón? ¿Por qué habla el versículo del dragón? Y el dragón es un animal imaginario que no ha existido, que es una leyenda. Pero la palabra lo menciona porque son los problemas imaginarios, los que están más en nuestra mente que en la realidad. Y esos problemas pueden ser más nocivos que los reales, porque están permanentemente metidos en nuestra cabeza, va con nosotros en todo momento y nos roban, nos quitan todo momento de paz, todo momento de tranquilidad, hasta el sueño te puede robar ese tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados, yo creo que les he dado ahí unos pincelazos de este salmo. Hay muchas otras cosas aquí muy interesantes que ojalá ustedes pudieran leer con detenimiento este salmo. Por ejemplo, cuando dice que, cuando dice que abramos los ojos y veremos la justicia del impío. También lo dice. Mire, la promesa de Dios es tan tremenda que te dice, incluso al que te ha hecho mal, incluso el que te ha atacado, el que ha hablado mal de ti, el que ha hecho cosas en tu contra, lo vas a ver pagar bajo mi justicia lo que yo voy a hacer. Tus enemigos caerán delante tuyo, tú los verás, no porque tú los ataques ni porque tú los vas a tomar venganza. La palabra dice que el Señor dice la venganza es mía, sino porque yo te voy a mostrar qué voy a hacer con ellos en mi tiempo, en el momento. Entonces, al final, el Señor hace algo espectacular con el Salmo porque el Salmo se vuelve profético. Pasa de ser una declaración de promesas a cuando Dios empieza a hablar y le dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo lo libraré. Por cuanto en mí Él ha puesto su amor, yo lo libraré. Mire la condición. Porque Él me ama, entonces yo lo libraré y lo pondré en alto, o sea, lo honraré por cuanto ha conocido mi nombre. Y me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. O sea, hay una promesa de respuesta a las oraciones. Con Él estaré yo en la angustia. Y es una promesa de compañía de Dios, de acompañamiento de Dios en tus momentos más difíciles. Te libraré y te glorificaré, o sea, te honraré, te pondré en gloria aún en medio de aquellos que han denostado de ti. Yo te saciaré de larga vida, o sea, te daré muchos años y te mostraré mi salvación. ¿Qué más necesita uno en la vida? Más que estas cosas. Y todo esto son promesas de Dios en su fidelidad. O sea, esta es la fidelidad en acción. Esto es fiel, esto es en lo que Dios muestra en lo fiel que Él es, ¿sí? Para que nosotros entendamos
que cuando Él actúa, actúa bajo la fidelidad a cada una de sus promesas. Aquí hay muchas cosas que nos pueden proteger de muchos temores, de muchos peligros, de muchos riesgos reales e imaginarios. Tenemos que refugiarnos en unos tiempos como los que vivimos en promesas de esta clase, porque son reales, porque se hacen patentes, se hacen visibles en todo momento. Pero la fidelidad de Dios, mis amados, si es una, digamos, característica de Dios, yo creo que nosotros necesitamos hacerla parte de nuestra vida, declararla, cantarla. El año pasado empecé en un tiempo muy difícil, a ver si lo puedo hacer, a escuchar una, una alabanza. Me supo mal de mirar, viendo todo bien. Dice a uno que nos basta la fidelidad de Dios, que aunque necesitamos protección cuando caminamos, Él está allí vigilando, cuidando nuestro andar, nuestro caminar. Que aunque necesitamos provisión, dice en uno de los párrafos, Él provee incluso hasta su vida a entregar, como la entregó en la cruz. Y dice además que aunque es incierto nuestro caminar y nuestro andar, Él cuida cada paso, incluso sin saber a dónde va a llegar, porque la fidelidad de Dios es una promesa que nunca deja de cumplirse y que siempre estará disponible y será suficiente para el que cree, para el que hace abrigo bajo el Altísimo y para el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Muchas gracias, mis amados.